Bien, como les mencionaba, vamos a ver una breve introducción de qué es el ajuste anual. Y el ajuste anual es la obligación de los patrones de calcular el impuesto anual de sus trabajadores por los pagos hechos por sueldos, salarios y asimilados durante el año y saldar la diferencia de impuesto a favor o en contra. En otras palabras, el ajuste anual es este requerimiento que el gobierno le hace a los trabajadores, a los patrones, perdón, por realizar pagos por sueldos y salarios a sus trabajadores durante todo el ejercicio y al final saldar la diferencia dependiendo si tiene un ISR a favor o un ISR en contra. ¿Qué necesitamos para realizar este ajuste anual? Bueno, nos tenemos que enfocar en ciertas leyes. Algunas son el Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué el Diario Oficial de la Federación? Bien, porque este nos va a dar el valor cada año actualizado de la UMA. ¿Para qué nosotros vamos a utilizar la UMA? Para determinar el monto de los importes exentos de cada concepto que nosotros vamos a entregar dentro de nuestra nómina. Es decir, vamos a utilizar como base esta cantidad que, como les decía, se va actualizando cada año. Para 2024 es de 108.57 pesos. Esto nos los anunciaron el 10 de enero del 2024, sin embargo, entra en vigor hasta el 1 de febrero de cada año. Adicional a esto, tenemos la ley del ISR con su artículo 27, el cual nos va a mencionar todos los requisitos que necesitamos para poder hacer deducible una nómina. El artículo 97, el cual nos marca el procedimiento del ajuste anual, es decir, qué vamos a utilizar como base, cómo vamos a aplicar las tablas y el resultado que vamos a tener. En el artículo 98 tenemos la obligación de los trabajadores, en la cual por mencionar algunas cosas, nos dice que necesitamos brindarle al patrón la información necesaria, como el RFC, para que nos pueda dar de alta o en caso de que ya contemos con RFC como trabajadores, la cédula de situación fiscal. En el artículo 98 tenemos las obligaciones de los patrones, que nos dicta que como patrón tiene que realizar el cálculo correcto de la determinación del impuesto, el hacer las retenciones periodo con periodo, tener los datos actualizados del trabajador, etcétera. En el artículo 10 vamos a encontrar el subsidio al empleo. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, el procedimiento para determinar el subsidio que le corresponde al trabajador, en qué casos le corresponde subsidio, las tablas que utilizaremos para determinar este subsidio y cómo aplicárselo. Sin embargo, aquí es muy importante que presten atención. Este artículo 10 se reformó el 1 de mayo del 2024, es decir, del año en curso, y nos cambió completamente las tablas. Ya no son los mismos montos, ya no se va a entregar de la misma forma. Por mencionarlo más destacado, es que únicamente vamos a entregar 390 pesos al mes al trabajador. Ya no se va a entregar como tal en dinero. Anteriormente, cuando el subsidio era superior al ISR, nosotros pagábamos un subsidio al trabajador vía nómina. En este caso ya no, lo que nos dice la reforma es que únicamente vamos a compensar estos montos. ¿Cómo lo vamos a compensar? Versus el ISR. Si el ISR es menor que el subsidio, ya no vamos a entregar la diferencia, ya se va a quedar así, el ISR se va a quedar en ceros y ya no va a haber un subsidio que pagar. Entonces, tienen que prestar mucha atención en este nuevo cambio que se aplicó a partir del 1 de mayo para la entrega del subsidio o para la disposición del subsidio. Tenemos otra de las leyes que es el reglamento de la ley del ISR. En su artículo 179 al 181 nos va a hablar de la compensación del ISR, es decir, cómo vamos nosotros a generar la devolución en caso de haber tenido el trabajador un ISR a favor o la retención en caso de tener un ISR en contra. Y por último, vamos a hablar de el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal para 2023 en su inciso C, numeral 2, el cual nos va a entregar las tarifas anuales de ISR, aunque sea la resolución miscelánea fiscal para 2023, en esta ya vamos a poder encontrar las tablas de 2024. Esto es muy importante porque es la base de nuestro cálculo. Bien, cuando tenemos a nuestros trabajadores, no significa que automáticamente a todos les vamos a aplicar un ajuste anual.
Tenemos a quien sí cubre ciertas características y se les va a aplicar o es obligatorio aplicarle el ajuste anual por parte de la empresa, y a quienes no. ¿A quiénes sí se les aplica? Bueno, a trabajadores que hayan estado laborando o hayan tenido una relación de subordinamiento con nosotros a partir del 1 de enero del ejercicio que vamos a calcular, en este caso 2024. A los trabajadores que se encuentran activos en el mes de diciembre. Si ya no están con nosotros terminando el mes de diciembre, ya no es nuestra obligación aplicarles o calcularles el ajuste anual. Que estén contratados bajo el régimen de sueldos y salarios o asimilados, que no tengan un segundo patrón de forma simultánea, es decir, que, no sé, por el día trabajen con nosotros y por la noche con otro patrón, o viceversa, o los fines de semana con uno y entre semana con nosotros. Aquí ya no es obligatorio por parte del patrón presentar la declaración anual. También que sus ingresos anuales sean inferiores o iguales a 400,000 pesos. ¿Cuándo no aplica? Cuando el estatus de baja que haya dejado de elaborar el trabajador sea antes del 1 de diciembre, que hayan sido contratados después del 1 de enero. ¿Por qué no consideramos estas personas después del 1 de enero? Porque puede ser que esta persona haya terminado una relación laboral el 31 de diciembre o días anteriores en diciembre y se le haya pagado una liquidación o un finiquito y timbrado el 1 de enero. Entonces nosotros no vamos a contar con esta información y la información o la base grabada va a estar incompleta, por lo tanto va a estar mal la declaración anual. Por eso es que se hace énfasis en que el trabajador haya estado con nosotros todo el ejercicio. Bien, también que trabajen para un segundo patrón de forma simultánea, como ya lo habíamos mencionado, que además de sueldos obtengan otros ingresos por honorarios, arrendamientos, etcétera. Es decir, que puedan emitir alguna factura en la cual tengan percepciones, que tengan una base gravable y que formen parte del cálculo para el ajuste anual, que sus ingresos anuales sean superiores a 400,000 pesos, que comuniquen por escrito al patrón que presentarán su declaración anual, aunque sí aplique para ellos por parte del patrón, pero ellos quieran hacer su declaración de forma independiente, entonces tendrán que hacérselo saber al patrón de forma escrita, o que perciban sueldos por parte del extranjero. Para quienes no aplica, ¿qué deben hacer? Bueno, ellos deberán de presentar individualmente su declaración anual antes del 30 de abril del siguiente año, en este caso antes del 30 de abril del 2025. Y al momento de presentar su declaración anual, pues podrán ellos agregar deducciones personales como son gastos médicos, gastos hospitalarios, gastos dentales, gastos funerales, etcétera. Para quienes sí aplica, pero no quieren que se realice, bueno, esto viene como en función de lo que acabo de mencionar, porque si sí aplica, pero ellos quieren presentar por su cuenta su ajuste mensual o ajuste anual, perdón, o su declaración anual. Esto puede ser porque precisamente puede que cuenten con gastos deducibles, gastos personales que pueden intervenir en este cálculo y que al momento de que el patrón lo quiera generar, pues no va a contar con esta información. Entonces, esta podría ser una de las razones para que, o por la cual algún trabajador que sí se debe de considerar para la empresa para aplicar el ajuste, pero que ellos no quieran, entonces este puede ser un motivo. ¿Qué tiene que hacer esta persona que va a presentar su declaración independiente? Pues bueno, dar aviso al patrón, como ya lo habíamos hablado, de forma escrita, antes del 31 de diciembre o en su defecto antes de que la empresa anuncie que va a aplicar los ajustes anuales. ¿Qué tiene que contener esta carta en la cual va a estar informando al patrón? Pues la fecha, el nombre del patrón y la dirección fiscal, el nombre completo del trabajador, el RFC del trabajador, el año de ejercicio fiscal del que se trate, en este caso el ejercicio 2024, solicitar expresamente no hacer el ajuste anual, dejar por escrito que el trabajador presentará su declaración anual y, pues bueno, debe de estar firmada y contener el nombre del trabajador. Las obligaciones del patrón. ¿A qué está obligado el patrón al momento de presentarle el ajuste anual? Bueno, en el artículo 99 de la ley del ISR menciona que quienes hagan pagos por sueldos y salarios, es decir, que exista un patrón por esta relación de subordinación, o que haga pagos por asimilados, es decir, empleadores que, a pesar de que la persona no tenga una relación de subordinación, pero sí está entregando u otorgando un servicio,
Entonces, van a tener las siguientes obligaciones, que es calcular y efectuar el descuento del ISR en los periodos de nómina. Es decir, si tenemos un trabajador con una nómina quincenal, catorcenal, semanal, mensual, o en caso de servicios, que sea esporádico o que sea cada 2 meses, entonces el patrón tiene la obligación de realizar el cálculo de ISR y generar la retención. Calcular el impuesto anual según el artículo 97, como ya lo habíamos mencionado. Expedir y entregar comprobantes CFDI, los cuales ya pueden utilizarse como constancia o recibo de pago en materia de Ley Federal del Trabajo. Y solicitar a los trabajadores proporcionen los datos necesarios a fin de inscribirlos al RFC o, bueno, darlos de alta en el SAT. Y si ya cuentan con su RFC, bueno, pues que nos proporcionen su cédula de situación fiscal actualizada para corroborar que todo esté en orden. También es importante que se cumplan con los requisitos para poder generar un CFDI. Estos requisitos que nos pueden, o sea, al cumplir los requisitos del CFDI, lo podemos generar o realizar la deducibilidad de la nómina. Esto lo podemos encontrar en el artículo 27 de la ley del ISR, en la fracción quinta, y nos menciona que todas las nóminas deben de estar timbradas y conservar los CFDIs de acuerdo a los requisitos del artículo 29, 29A del Código Fiscal de la Federación. El patrón debe cumplir con las obligaciones marcadas en el artículo 99, como lo mencioné hace un momento, hacer las retenciones, calcularlo correctamente, entregar un CFDI. El patrón debe calcular correctamente el subsidio al empleo como lo marca el artículo 10 de la ley del ISR, igual lo mencionamos hace un momento. Hay que prestar atención en la reforma, ya no es la misma estructura que tiene de enero a mayo que de enero a abril, perdón, que de mayo a diciembre. Y por último, tener inscritos a todos sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuáles son los requisitos del CFDI? Bueno, a grandes rasgos, cuando se realizan pagos por sueldos y salarios y asimilados, el patrón o empleador tiene la obligación de emitir un comprobante fiscal por todas las percepciones, deducciones e impuestos que se apliquen al trabajador. Este comprobante fiscal, conocido como CFDI, debe cumplir con los requisitos enunciados en el artículo 29, 29A del Código Fiscal de la Federación. Algunos de los requisitos que se mencionan en estos artículos es que debe de incluir el nombre del trabajador, la clave del RFC del trabajador, el régimen fiscal del trabajador, código postal del domicilio del trabajador, la clave del RFC del patrón y el régimen fiscal en que tribute, el número de folio y sello digital del SAT, el lugar y fecha de expedición, la cantidad, unidad de medida y clase del servicio de nómina, el valor unitario del comprobante y requisitar el complemento de nómina. Si necesitan más información, pueden visitar nuestra página en la cual van a encontrar este artículo de los requisitos del CFDI y más información que les puede funcionar si es que tienen dudas. Continuando con los requisitos del CFDI, es muy importante considerar el complemento del CFDI. Para que un comprobante CFDI de nómina se pueda llenar, es necesario que cuente con este complemento SAT, es el llamado complemento de nómina. En este complemento vamos a detallar los pagos hechos a los trabajadores por sueldos, salarios y asimilados a salarios, que contienen la información detallada del trabajador, sus percepciones, deducciones e impuestos. Desde 2017 a la fecha, el complemento que está vigente es el 1.2. Este complemento es el que diferencia un CFDI de un CFDI de ingresos, de un CFDI de egresos, de un CFDI de traslado. Entonces, tenemos que prestar mucha atención para saber que estamos utilizando el complemento correcto con la versión actualizada. De igual forma, en nuestra página de internet o nuestros canales de YouTube pueden encontrar más información sobre los requisitos del SAT para los complementos de nómina. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se muestra la versión del complemento de CFDI de nómina. En este caso, aquí vemos que en la versión es la 1.2 del complemento y el CFDI es la 4.0. Esas son las que están vigentes al día de hoy. Si no han cumplido con estas normas que acabamos de mencionar del CFDI,
lo que nosotros recomendamos es corregirlo, cancelarlos, corregirlo y retimbrarlos. Algunos de los errores que se pueden dar para las personas que realizan las nóminas es que no hayan timbrado aún algunos recibos que tengan pendientes en el transcurso del año, que hayan tenido errores en el cálculo o la determinación del ISR en las nóminas, que se hayan generado malas la determinación de exentos y grabados, es decir, que estén exentando conceptos que deberían de estar grabados o que deberían de llevar una parte grabada, o que dentro de las claves que están utilizando para timbrar ciertos conceptos lo estén utilizando de forma errónea. Si ustedes cuentan con alguna de estas causas o alguna de estas situaciones, lo que nosotros recomendamos es cancelarlo, corregirlo y retimbrarlo para que al momento de presentar la declaración o el ajuste anual sea la información correcta y no tengan alguna diferencia con el SAT. ¿Qué información necesitamos para el cálculo? Como ya les mencionaba, es de suma importancia el manejo del monto vigente de la UMA. Para 2024 es de 108.57. Este monto, como les decía, se utiliza como base para determinar las partes exentas de los conceptos, de algunos conceptos que nosotros podemos entregar a los trabajadores vía nómina. Contar con la tabla actualizada de ISR. Esta tabla, como les mencionaba, lo vamos a encontrar en la resolución miscelánea fiscal. Y en el anexo 8. Y estos montos que ven en la pantalla son los que están vigentes para 2024. Entonces, esta información es la que ustedes van a encontrar dentro de la resolución miscelánea fiscal. Necesitamos también verificar la información que tenemos en nuestros acumulados de nómina. Ustedes en su sistema que manejen actualmente de nómina pueden descargar un reporte acumulado de todo el ejercicio, 1 de enero a 31 de diciembre, y ver los montos que tienen, hacer un match o hacer un cruce con una balanza de comprobación del área contable para ver que efectivamente la información con la que cuentan es la que se debe considerar. Adicional a esto, el SAT tiene una herramienta, un aplicativo llamado Visor de Nóminas, en el cual se pueden consultar de manera global por empresa y a detalle por trabajador la información contenida y acumulada en los FDIs timbrados o expedidos para que cuadre la información con estos otros reportes que les acabo de mencionar. De esta forma, ustedes se aseguran que la información que ustedes están manejando es la correcta. Es importante saber diferenciar cuál es o qué características tiene un ingreso acumulable, un ingreso exento y un ingreso grabado. Los ingresos acumulables son todos aquellos ingresos que el trabajador obtuvo por realizar su trabajo, provenientes del mismo patrón o de otros patrones, es decir, van a acumular toda la cantidad de montos que el trabajador haya percibido durante el ejercicio. Los ingresos exentos son todos aquellos ingresos que están libres del pago de impuestos, de ISR en este caso. Es decir, que aunque nosotros les hayamos otorgado una cantidad, no es necesario que paguen, o más bien no tendrán que pagar ISR por este concepto. ¿En dónde podemos encontrar los ingresos exentos y cuáles son las condiciones para que puedan tener esta parte exenta? Bueno, lo vamos a encontrar en el artículo 93 de la ley del ISR. Y por último, los ingresos grabados. Estos ingresos son la diferencia entre los ingresos acumulables y los ingresos exentos. Es decir, si nosotros tenemos el pago, no sé, de prima vacacional, el ingreso acumulable va a ser el total bruto. Son, no sé, 100 pesos por mencionar un monto. La prima vacacional va a tener un monto exento, que son 15 veces el valor de la UMA al año, y por mencionar un monto puede ser 15 pesos exento, y el resto va a ser grabado, es decir, la diferencia entre el monto acumulado menos los exentos nos va a dar la parte grabada. La parte grabada son los ingresos que sí se van a pagar impuestos y por los cuales se va a generar una retención. Algunos ejemplos de ingresos exentos son las prestaciones distintas del salario para los trabajadores con salario mínimo que estén calculadas sobre esta base y que no excedan los demás límites, como pueden ser tiempo extra doble,
está el tiempo extraordinario doble, siempre y cuando sea el 50% de la UMA y que no exceda 5 UMAs por semana, el 50%, perdón, de las horas extras dobles que se están pagando, pero siempre y cuando no exceda de 5 veces el valor de la UMA por semana. La prima dominical, hasta una UMA por semana, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funerales, que se concedan de manera general. El aguinaldo, hasta 30 veces el valor de la UMA al año, la prima vacacional, etcétera. Tenemos otros conceptos que ustedes los pueden encontrar en el artículo 93 de la ley del ISR. Igual, si tienen más dudas sobre los conceptos exentos, pueden visitar nuestra página y ahí encontrarán algunos artículos que les pueden ser de gran utilidad. ¿Cómo se realiza el cálculo del ajuste anual del ISR? Bueno, pues es algo realmente sencillo. Sin embargo, se complica por todas estas condiciones y características que debemos de cumplir, pero al momento de ya tener el acumulado de toda la información, de tener todos los datos correctamente, la determinación del ISR no es tan complicada. Como primer paso, vamos a tener el total de nuestros ingresos grabados en el transcurso del año, es decir, en el ejercicio le vamos a llamar base grabada y se va a aplicar la tabla del artículo 152, que es la que acabamos de ver o la que vimos en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal y nos va a dar un ISR anual. Posteriormente a este ISR anual se le va a determinar, o bueno, se va a sacar la diferencia del subsidio que le corresponde de forma anual y nos va a dar un ISR a cargo o a favor. Este ISR a cargo a favor es es el resultado con las tablas anuales. Entonces, este resultado lo vamos a tener que confrontar nosotros con el ISR que nosotros ya le retuvimos al trabajador a lo largo del ejercicio. Es decir, el monto que nos arroja de la diferencia entre el subsidio anual y el ISR anual, esta diferencia lo vamos a confrontar contra el monto que nosotros le hemos retenido al trabajador y la diferencia es la que nos va a dar el ISR a favor o ISR en contra del trabajador. Por último, al tener el ISR a favor o en contra, lo vamos a tener que compensar mediante la nómina y como nos los marca en caso de ser ISR a favor el artículo 97 y si se realiza descuento al trabajador, pues bueno, ahí vamos a ver cómo lo podemos nosotros, igual lo marca el artículo 98, pero vamos a ver cómo el artículo 97, perdón, pero vamos a ver cómo se va a ir compensando el descuento al trabajador. ¿Qué casos se pueden presentar al momento de generar el ajuste anual? Bueno, vamos a tener que podemos encontrar. Entonces les comentaba que podemos encontrar que el ISR descontado durante el ejercicio es menor al ISR anual, entonces va a ser un ISR a cargo del trabajador. Es decir, que no le descontamos lo que debería de haber sido y le tenemos que descontar en los periodos siguientes. Que el ISR descontado es mayor que el ISR anual, en este caso va a ser un ISR al favor del trabajador, el cual le vamos a tener que compensar en los periodos siguientes. Vamos a poder encontrar también que el ISR descontado es igual al ISR anual, es decir, que no hay diferencias ni a favor ni en contra. Las retenciones en los posteriores periodos se van a hacer con normalidad. Que el subsidio correspondido sea mayor que el ISR anual. Aquí no hay diferencia a cargo ni a favor del trabajador, entonces continuamos de la misma forma que el ejemplo anterior. O que el subsidio correspondido sea menor que el ISR anual, entonces el ISR a cargo va a ser ISR a cargo del trabajador. ¿Quién recibe compensación? Bueno, las diferencias a cargo del trabajador las deberemos descontar en la nómina con un concepto especial que haga mención al ajuste anual de ISR y las tendremos que enterar al SAT a más tardar en febrero del siguiente año. Sin embargo, si el resultado es ISR a favor del trabajador, debemos realizar el proceso de compensación como lo marca la ley. ¿Cómo vamos a generar la compensación? Bueno, el ISR se compensa hasta por el importe del ISR del periodo. Si en ese periodo, aunque quede remanente por compensar, se hará en los siguientes periodos, incluso del siguiente año hasta el mes de diciembre. En otras palabras, ¿cómo es el procedimiento para la compensación? Lo que nos dice aquí es que
el ISR que le vamos a devolver al trabajador cada periodo no va a poder ser mayor al ISR que le vamos a retener. Es decir, nosotros vamos a calcular el ISR de la nómina normal y si esta persona tiene un ISR un monto de 100 pesos que nosotros le tengamos que retener, la compensación únicamente va a ser por esos 100 pesos. Si es menor el ISR que le vamos a devolver, bueno, pues la compensación va a ser menor y se va a ajustar ahí con el ISR. Pero si es mayor, el remanente de este ISR se va a aplicar en los siguientes periodos. Jamás podrá rebasar el ISR que se le va a retener al trabajador en el periodo que estamos compensando. Lo que decimos aquí es que el ISR no se netea, es decir, no se descuenta de menos en el ISR de lo que corresponde al trabajador en su nómina ordinaria, que es lo que les acabo de mencionar. El ISR, si vamos a compensar al trabajador 100 pesos y el ISR a retener son 100 pesos, no se lo vamos a descontar directamente para que sea un ISR de cero. Tenemos nosotros que timbrar el ISR que se le tiene que retener y con otro concepto en percepciones, el ISR que le vamos a compensar para que se vea aquí el efecto de la compensación y no que nada más le estamos descontando o disminuyendo el ISR pues por cualquier situación. El ISR no se devuelve, es decir, no se entrega al trabajador como una percepción normal de nómina. Necesitamos una clave especial en la cual vamos a ver un poquito más adelante, en la cual vamos nosotros a informar al SAT que estamos haciendo una devolución de ISR y no estamos utilizando otra clave, la cual podría considerarse como un ingreso adicional y no como una devolución de ISR. ¿Cómo aplicar la compensación en el CFDI? Bueno, para compensar el ISR necesitamos agregar un concepto que haga referencia a la compensación de ISR, que era lo que les comentaba. Vamos a utilizar una de estas dos claves. Si el saldo a favor se está compensando dentro del ejercicio, es decir, en el mes de diciembre o de noviembre, vamos a aplicar la clave 004. Si estamos aplicando la compensación después del ejercicio, es decir, en 2025, vamos a ocupar la clave 005, reintegro de ISR retenido en exceso del ejercicio anterior. Y adicional, vamos a asegurarnos de que nuestro CFDI se encuentre los nodos de remanente de saldo a favor, que es lo que nos falta todavía por compensar, el año a compensar, el año que estamos aplicando, y el saldo a favor, por lo que estamos, aplicando la compensación. Como ven aquí abajo tenemos un ejemplo de un XML en el cual viene el importe, el concepto, el nombre del concepto, la clave, el tipo de clave SAT, que es otro pago 004, nos dice favor remanente del saldo a favor. Aquí ya no tenemos ningún remanente, es decir, que estamos aplicando todo el saldo. Nos dio el ISR que el trabajador se le retuvo en esta quincena para poder compensar todo el saldo y el año en el que, del cual se está realizando la compensación. Entonces, así es como lo vamos a aplicar nosotros en un CFDI. ¿Qué consejos útiles nosotros sugerimos? Bueno, pues les hacemos la recomendación de tener un concepto que sea diferente al ISR anual a cargo del ISR calculado en la nómina del periodo ordinario. ¿Esto qué quiere decir? Que en caso de que nosotros tengamos que hacerle una retención adicional porque tuvo ISR en contra del trabajador, adicional al ISR que se le va a retener con normalidad, creemos otro concepto con otro nombre que no sé, puede ser ISR por ajuste anual para identificar a cuál corresponde cada ISR, uno al ajuste que tiene en contra el trabajador y otro al ISR por sus ingresos ordinarios o sus ingresos regulares de este periodo. Es preferible no dejar ISR a cargo del trabajador para el siguiente año, pues eso significa que hubo errores en la retención de ISR y es más probable que los patrones sean sujetos de revisiones de ISR por parte del SAT. Es decir, que si nosotros ya identificamos que tenemos malas retenciones, malos cálculos, corregirlo para que al trabajador no le considere o no se le genere ISR en contra. Esto podrá evitarnos que tengamos algún tipo de revisiones por parte del SAT el siguiente año. Cuando el ISR a cargo del trabajador es por una cantidad considerable, es más recomendable corregir los FDIs donde hubo error y presentar declaraciones complementarias para corregir el error del cálculo.
Esto con la finalidad de evitar hacer no deducibles la nómina en posibles revisiones del SAT. Lo mismo, si nosotros ya identificamos que tuvimos muchos errores o que son grandes los montos que necesitamos corregir, lo mejor es cancelar los recibos, hacer la corrección y retimbrar para que podamos tener la información correcta y no tener futuras llamadas por parte del SAT. Es recomendable calcular el ajuste anual desde el inicio del mes de diciembre con el fin de tener el tiempo suficiente para realizar el procedimiento de ajuste anual en la nómina. Esta recomendación es para que ustedes administren sus tiempos y no les gane, pues justo, las fechas límite en las cuales tenemos que nosotros aplicar los ajustes anuales. Les recomendamos que pues ya a partir de este mes empiecen a generar sus acumulados de nómina, a revisar sus timbrados, a ver sus retenciones, para que en caso de que tengan que hacer algún tipo de ajuste, todavía tengan tiempo suficiente para poder aplicar el ajuste anual en diciembre. Algunas empresas aprovechan el cálculo de aguinaldo para hacer ajuste de ISR anual a cargo de los trabajadores. Lo recomendable es diferenciar el ajuste anual. Recordemos que el ajuste anual no es un neteo. Es decir, que algunas empresas utilizan el cálculo del aguinaldo para ahí aplicar el ajuste anual. Sin embargo, en ocasiones puede ser un poco complicado porque lo que quieren hacer es que en el monto del aguinaldo, meterle, en caso de que tenga el trabajador ISR en contra, ahí aplicarle el ISR y que no se vea afectado en su sueldo normal, sino en el aguinaldo. Sin embargo, pues es prácticamente lo mismo, ya que al final vamos nosotros a considerar toda la base gravable del año y lo vamos a acumular para determinar el ISR. Si tenemos ISR en contra, pues bueno, tenemos que aplicar la diferencia, como ya lo había mencionado, del ISR ordinario y el ISR del ajuste anual. Y bueno, pues por mi parte esto es todo. Nada más les recuerdo que si necesitan ayuda, si requieren de alguna herramienta o algún tipo de información adicional, pueden contactarnos mediante nuestra página. En el área de recursos van a encontrar herramientas, van a encontrar artículos que les pueden funcionar bastante bien. Y también no olviden visitar nuestro canal en YouTube, así como en LinkedIn. Les agradezco. Si tienen alguna duda, igual lo pueden dejar aquí en el chat y con gusto les puedo ayudar.